Muy bien, primero vamos a comenzar con la parte de histología vegetal. Bien, a ver. Ya, muy bien. Ya, nosotros tenemos que recordar que histología vegetal nos va a describir, o sea, va a significar que el estudio de la anatomía y morfología de los tejidos vegetales. O sea, ¿qué quiere decir? Composición fisiológica, cómo es que está constituido cada tejido vegetal. Ahora, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar cómo se forman los tejidos vegetales. En primer lugar, entonces, las células tienen que cumplir una misma función, porque son tejidos especializados. Entonces, cada tejido tiene una distinta función. ¿Pero quién gracias? Gracias a sus células, porque las células que lo conforman tienen funciones específicas que se comunican entre ellas. ¿Mediante qué? Mediante canales de plasmodesmos, tanto a nivel de pared celular como también a nivel de, de citoplasma. Eso ya lo habíamos visto en la parte de citología. Muy bien. Ahora, en este caso, nosotros sabemos que las células vegetales contienen pared celular como una estructura extra que le va a brindar, ¿qué? Soporte a la planta, le va a brindar también una protección, a diferencia de la célula animal que solamente cuenta con membrana celular. Muy bien. Ahora, normalmente nosotros sabemos que el conjunto de células nos va a dar lo que es tejido. Ahora, lo que es conjunto de tejidos, en este caso las plantas, me estaría dando formación a los órganos. Ahora, ¿qué órganos nosotros estaríamos hablando en este caso? Órganos de las plantas que ustedes ya conocen. Por ejemplo, uno de ellos es la raíz, otro que más sería. El tallo, las hojas, Muy bien, el tallo. fruto. Tenemos tallo, hojas, también tenemos en este caso las flores, que es el órgano reproductivo, que en realidad es una hoja modificada. Tenemos también parte de los frutos, etcétera, etcétera. Entonces, eso da la formación de estos tipos de tejidos. Ahora, hay distintos tipos de tejidos vegetales. Principalmente se van a clasificar en dos: tejidos adultos, o que se le dice también fundamentales o definitivos, y los tejidos iniciales. En este caso, los meristemos, o los de crecimiento también, como se les dice. Muy bien, seguimos entonces. Ahí está, como les he mencionado. Tejidos embrionarios o meristemáticos. ¿Por qué se le dice embrionarios? Porque permite el desarrollo del embrión, porque son tejidos de crecimiento. Son tejidos de crecimiento, o sea, va a permitir que la planta se desarrolle, tanto en crecimiento longitudinal como en crecimiento también lateral. Muy bien, en cambio los tejidos permanentes o adultos van a ser diversos. Van a haber tejidos en el cual van a servir de secreción, va a haber tejidos que van a servir de soporte, o sea, tejidos de sostén, va a haber también tejidos de reserva, etcétera. Y lo que también más conocemos nosotros como parte de los tejidos permanentes son los tejidos conductores también. Y eso lo vamos a ver también hoy día. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver los tejidos embrionarios o meristemáticos. Muy bien, en primer lugar, hablando de los tejidos embrionarios o en general, porque todavía no estamos hablando de la división de estos, primero vamos a tener que van a poseer membranas delgadas, lo van a presentar también vacuolas pequeñas, pero recuerden, si hay vacuolas pequeñas, estas van a ser numerosas. O sea, no quiere decir que todas las células vegetales van a presentar vacuolas grandes, como normalmente se conoce. Algunas también van a presentar vacuolas pequeñas. Esto va a permitir que no haya mucha acumulación del agua, en este caso, en estas vacuolas. Muy bien. ¿Qué más? Van a formar tejidos compactos con escasa sustancia intercelular. En cambio, en otras células vegetales vamos a encontrar que hay demasiada sustancia intercelular y que estas células tienen una forma común. Puede ser una forma similar, cilíndrica o triangular, que ahí vamos a ver. Van a estar situados en puntos de crecimiento, por eso nosotros lo denominamos tejidos de crecimiento o tejidos embrionarios. Apenas se desarrolla el embrión de una planta, o sea, la semilla comienza a germinar, esta ya se está desarrollando en los meristemos. Meristemo permite
el crecimiento, en este caso, el desarrollo del embrión. Muy bien. Se van a encontrar en zonas laterales formando, en este caso, el cambium vascular, que ustedes ya saben que el cambium vascular va a formar luego a los tejidos conductores. Muy bien. Ahora, vamos primero con el meristemo primario o apical. Apical se le dice ya el crecimiento longitudinal de la planta. O sea, ¿qué quiere decir? A altura, a mayor altura. Puede ser, por ejemplo, 60 centímetros de altura, puede crecer 1 metro, puede crecer 2 metros, etc. A ese crecimiento nos estamos refiriendo. Entonces, eso se denomina meristemo primario o apical. ¿Dónde nosotros nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en extremos de raíces o tallos. Recuerden que las raíces entienden la mayoría a tener que un geotropismo positivo, o sea, ¿qué quiere decir? Se va acercando más a la Tierra. Entonces siguen creciendo las raíces. Solamente que tendríamos que nosotros, ¿qué? Excavar a profundidad para ver cómo siguen creciendo. Pero las raíces de varias plantas siguen creciendo hacia un geotropismo positivo. ¿Qué quiere decir un geotropismo positivo? O sea que se va acercando más a la Tierra. Claro, si fuera un geotropismo negativo, como en el caso del tallo, que se va alejando más de la Tierra, o sea, más de la superficie de la Tierra se va alejando, ahí ya es, en este caso, su contrario, geotropismo negativo, se aleja más de la Tierra. Pero igual también desarrolla un meristemo primario, o sea, un desarrollo longitudinal. Muy bien, también ¿qué va a hacer? Va a brindar a la planta su crecimiento en forma longitudinal, como les había mencionado. Ahí se da la formación de las yemas apicales. En la parte más alta del tallo, nosotros hay que recordar las partes del tallo, que tenemos yemas axilares, tenemos nudos, entrenudos y también tenemos la yema apical, que es como decir, la parte final, la parte más alta del tallo. Entonces, esa parte, ahí es donde se va a ir desarrollando. Esa parte va a ir desarrollándose más, permitiendo que la planta siga creciendo. ¿Y de dónde provienen directamente? Del embrión. Como habíamos mencionado, el embrión se tiene que ir desarrollando y va a ser gracias a estos al tejido meristemático. Muy bien, por ejemplo, acá vemos meristemo apical de una raíz. Ese es un corte longitudinal. Y acá tenemos un meristemo apical también. O sea, estos son cortes ya histológicos. Muy bien. Muy bien. En cuanto al meristemo secundario, vamos a ver que se encarga del crecimiento lateral de las plantas. O sea, recuerden, apical se refiere a longitudinal. En cambio, secundario va a ser lateral, o sea, el grosor. Se va a enfocar al crecimiento en grosor de la planta. Muy bien. ¿De qué va a derivar? De células adultas que van a adquirir nuevamente la capacidad de dividirse, porque nosotros sabemos que las células adultas, en tejidos adultos definitivos, ya no tienen capacidad de dividirse, o sea, dejan de crecer, por así decirlo, las plantas, dejan de crecer porque están conformadas por células muertas y es por eso que le brinda esa rigidez. Por ejemplo, los tallos leñosos tienen gran resistencia, pero también hay otros tipos de tallos, también hay tallos herbáceos también, o también, por ejemplo, hay tallos semiherbáceos. Los semiherbáceos, por ejemplo, en el caso del maíz, que están, decir, una resistencia media, o también como se le dice semileñosos, que la resistencia es promedio, o sea, que quiere decir no es tan resistente como los leñosos, pero tampoco es así blando como los herbáceos. Por ejemplo, un tallo herbáceo, tenemos por ejemplo las flores, en este caso, algunas plantas herbáceas. Muy bien, ahora sí, seguimos. Ahora, un punto importante, como el meristemo siempre está en capacidad de crecimiento, o sea, ¿qué quiere decir? Que sus células siempre van a estar en continua división celular. Entonces recuerden eso. Cuando nos hablan de meristemos, es que las células están en constante división celular, o sea, hay proceso de mitosis, sigue habiendo proceso de mitosis y eso permite que los órganos sigan creciendo de tamaño. Muy bien. Ahora sí,
Seguimos, ya. Se ubican en el interior de tallos. Ya sabemos, los tallos normalmente crecen en forma de laterales. O sea, se engrosan. Eso es lo que permite este tipo de meristemo secundario. El engrosamiento de órganos de las plantas. Ahora, raíces también, porque hay unos árboles que se ven que tienen raíces gruesas. Cuando vemos en el caso de raíces que tienen un geotropismo negativo, que crecen a ras del suelo, a ras de la superficie. Muy bien. En este caso, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Cambium y feloge. En el caso del cambium vascular, ¿qué va a originar? Como les había mencionado, los tejidos vasculares. ¿Y cuáles son los tejidos vasculares? Tenemos al xilema y al floema. Ahora, en este caso, el xilema también se divide en dos: xilema primario y xilema secundario, igual que el floema. Floema secundario y floema primario. Pero ya eso es mencionar ya más adentrarse a la parte botánica. Muy bien. Seguimos entonces. En cambio, el cambio suberógeno o felógeno va a originar ¿qué? Al suber o al suberocorcho. Muy bien. Recordemos que cuando se hizo, ¿quién fue el que analizó al suber, para descubrir las células? Muy bien, claro, Robert Hooke. Entonces, en este caso, él había cortado una lámina de corcho, o sea, estaba analizando estaba analizando en este caso tejido suberoso. Muy bien. ¿Qué pertenecen en parte a los meristem? Al cambio suberógeno. Muy bien. Y acá vemos en imágenes. Tejido, por ejemplo, la cutícula de las plantas. La cutícula de las plantas que en este caso pertenece a la epidermis. Tenemos acá también la parte de la epidermis completa, ¿ya? Muy bien. O sea, esta es la parte más externa, como decir la piel de la planta. Así como nosotros, nuestro órgano más externo es nuestra piel, entonces de las plantas se denomina cutícula. ¿Ya? Acá está el suber, o felema también que se le denomina. Acá está el felógeno. Muy bien. Acá está la felodermis. Y acá tenemos el parénquima. Recordemos que el parénquima son tejidos de reserva. Muy bien, seguimos. Ahora sí, pasamos a tejidos adultos o definitivos porque ya hemos visto la importancia, ya hemos visto lo principal de estos dos meristemos. Recuerden que los meristemos están en constante división celular. Es por eso que permite el crecimiento, porque están en constante división celular. Vino una pregunta antes, vino una pregunta de cual nos decía, si se hace en una prueba laboratorio, se hace el corte de raíces de la cebolla y en 2 días luego se ve que hay pleno crecimiento en las demás, ¿a qué se debe? Entonces, decía una de las respuestas del tejido meristemático porque se observa constante división celular. Y claro, o sea, como hay constante división celular, entonces se desarrolla más, se sigue desarrollando, porque están compuestos en este caso, por células vivas. En cambio, si fueran células muertas, ya deja de crecer. Muy bien, pasamos a tejidos adultos o definitivos. Primero, que no se pueden dividir. O sea, ¿qué quiere decir? Ya dejan de crecer. Ahí nomás se detienen. Van a presentar ya paredes celulares más gruesas, es por eso que le brinda esa resistencia. Ya le brinda una rigidez más fuerte. ¿A diferencia de qué? A diferencia de los tejidos meristemáticos, en este caso meristemo primarios. Ahora, son modificadas por cambios de forma. Se pueden presentar distintas formas que se pueden modificar. ¿Qué más? Van a estar adaptadas para realizar funciones específicas en la planta. O sea, distintos tipos de funciones, distintos tipos de tejidos, cada uno se especializa en una función. Cada uno está especializado en una función. Puede ser uno en la secreción, otro se especializa en lo que es reservar, otro de sostener a lo que es la planta, etcétera. Muy bien, va a recubrir a todo el vegetal. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a tener toda la estructura de la planta. Toda la estructura de la planta está formada por tejidos adultos. En este caso, por ejemplo, la epidermis, la peridermis. Recubre a toda la planta.
Muy bien, cambio. Recuerden, el meristemo solamente se encarga del crecimiento nada más. Los tejidos adultos ya se encargan de toda la composición de la planta. Muy bien. Por ejemplo, acá ya vemos un esquema, un dibujo, un tallo leñoso, por ejemplo. El tallo leñoso sabemos que la consistencia ya es más rígida que un tallo herbáceo. Y miren acá un tallo herbáceo. Muy bien. Ahora, y acá tenemos otro tallo herbáceo, pero en este caso una es de una dicotiledonia, que tiene en este caso los haces vasculares en forma radial, como vemos acá. Xilema y floema, miren, están formando como una circunferencia. En cambio, los tallos herbáceos monocotiledóneos están dispersos, el xilema y el floema. Pero eso ya lo vamos a ver ya en la parte de angiospermas. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, primero vamos a comenzar con los tejidos protectores. Y como dice su nombre, protegen a la planta. Protegen la planta, o sea, ¿qué quiere decir? Cubren la parte externa del vegetal y la separan, o sea, ¿de qué? De, por ejemplo, agentes externos que puedan dañarlas directamente. Por ejemplo, si no tuvieran esos tejidos protectores, no podrían protegerlos, por ejemplo, de radiaciones más fuertes, por ejemplo, abundancia de sustancias inorgánicas en exceso, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿en qué se va a dividir? En epidermis y sube. Muy bien. En el caso del epidermis va a contar con ¿qué? Con células transparentes e impermeabilizadas. O sea que en este caso no son permeables. Muy bien. El suber, ¿qué va a pasar? El suber va a tener células muertas con paredes engrosadas. Muy bien. Recuerden que cuando hay células muertas va a brindar rigidez. Entonces, una vez que nosotros basta que nos digan células muertas, ya, es una estructura rígida, es una estructura fuerte. Muy bien. En cuanto a las funciones que va a hacer, proteger a la planta de la desecación. Es lo importante en este caso. Los tejidos protectores se van a encargar primero de que la planta no sufra una desecación. Muy bien. ¿Qué más? Va a tener protección contra agresiones externas, como se había mencionado. Contra agresiones externas puede ser, por ejemplo, otro tipo de animales, por ejemplo, insectos, que puedan transmitir ¿qué? Puedan transmitir, por ejemplo, o por ejemplo también nematodos, también tenemos, que hay algunos que son fitoparásitos, que infectan a las plantas. Muy bien. Y es un aislante térmico también, o sea, un separador de temperaturas. Por ejemplo, la epidermis también que vamos a encontrar también, como les había mencionado, parte de la cutícula, que es la capa más externa, es la capa más externa que protege a la planta. Muy bien. Por ejemplo, acá están, en esta imagen de acá vamos a encontrar estomas. Estomas que permiten el intercambio de gases. Intercambio de gases en las plantas. Muy bien. Muy bien. Entonces en la epidermis, hablando nosotros de la cutícula, ¿qué va a pasar? Va a impedir la pérdida de agua. ¿Qué más? No va a permitir la desecación de la planta. Va a detener el paso de dióxido de carbono y oxígeno en la fotosíntesis y respiración celular. Recordemos que es importante también saber cómo es el proceso de la fotosíntesis. En el caso de la fotosíntesis va a haber liberación de oxígeno luego como productos. Muy bien. Los estomas, como les he mencionado, se encargan del intercambio gaseoso que se da a nivel de las hojas y también en tallos jóvenes. Ahora, importante, se encuentra en el en vez de las hojas. Y acá, por ejemplo, vemos una muestra de un estoma, que se le denomina, por ejemplo, también en el estoma. En los estomas está formado por dos células oclusivas. Y estas dos células oclusivas, ¿qué va a pasar? Estas dos células oclusivas van a dar una pequeña abertura, que ahorita lo vamos a dibujar. Muy bien. Entonces vamos a tener acá células oclusivas. Vamos a tener, por ejemplo, un estoma. Y como está, por ejemplo, un estoma abierto, ya cuando permite, por ejemplo, la pérdida de agua.
y el intercambio. Por ejemplo, vamos a dibujar, ahí está el estoma, más o menos así, una célula en forma de células oclusivas. No, vale. Ya, muy bien, más o menos es así. Ya, estas dos células, estas dos, se denominan células oclusivas. Células oclusivas. Y este espacio de acá, se denomina ostiolo. Y ahí es donde esa abertura permite que haya pérdida de agua cuando se necesita. Cuando se necesita hacer el intercambio de gaseoso, entonces va a haber pérdida de agua. Pérdida de agua. Muy bien. En el caso, ya cuando el estoma está cerrado, entonces va a adquirir más o menos este tipo de forma. Prácticamente no va a estar tan abierto. Un poco más, vamos a dejarlo un poco mejor. Más o menos va a estar así, un poco más cerrado. O sea, no va a haber una abertura tan grande comparada como la anterior. Pero incluso cuando el estómago se trata de cerrar, incluso puede haber pequeñas pérdidas de cantidad de agua. Ahora, esto, por ejemplo, se evidencia mejor cuando se habla del tipo de fotosíntesis. Fotosíntesis C3, fotosíntesis C4 y fotosíntesis CAM, donde cual hay algunas que están especializadas, la C4 y la CAM están especializadas ¿en qué? En lo que es el ahorro del agua, mientras que en la C3 no. Es por eso que ahí ya se habla del fenómeno de fotorrespiración. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando el estómago está abierto, está perdiendo demasiada agua. ¿Y qué va a pasar? Entonces, hay oxígeno en el ambiente, las plantas adquieren el oxígeno. Y a ellas no les sirve el oxígeno, lo que a ellas les sirve es el dióxido de carbono. Entonces, si hay absorción de oxígeno, se produce fotorrespiración. Y esto a las plantas no le va a servir porque no puede hacer fotosíntesis. Necesita una fuente de carbono. ¿Para qué? Para cumplir el ciclo de Calvin, el ciclo de la fase oscura. ¿Y qué va a pasar? Entonces la planta comienza a sufrir estrés hídrico. En este caso se da mayormente en casos de estrés salino o estrés hídrico. Cambian las plantas C4 y en la fotosíntesis CAN no pasa esto, o sea, disminuye la probabilidad de ¿qué? De la fotorrespiración. Muy bien. Es por eso que ahí se ve en qué momento los estomas se abren o se cierran. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien. Cambio los tricomas. Bueno, los tricomas se van a asemejar a vellosidades. Y también se van a localizar ¿en dónde? En vez de hojas, en tallos, también etcétera. Muy bien, ¿qué más? Vamos a tener que tiene función protectora y termorreguladora también. Se encuentran entonces, como recordarles, epidermis, entonces ya se encuentran en la parte externa de las plantas. Ahora los tricomas también se les conoce como pelos glandulares también, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora tenemos el suber. El suber o también como se le conoce como también peridermis. Muy bien. ¿Qué va a hacer? Va a recubrir el tallo y las raíces. Recubre tallo y raíces. Es por eso que le da esa consistencia, esa protección. ¿Qué más? Va a reemplazar la epidermis en el crecimiento secundario. Entonces ahí es donde estamos viendo ya cuando se comienza a engrosar. Una vez que ya se comienza a engrosar, o sea, ¿qué quiere decir? Que esas células adultas ya
adquirido nuevamente la capacidad de dividirse. Por eso que vemos un crecimiento lateral. Muy bien. Que contiene varias capas de células muertas llenas de aire. Es por eso que no hay suficiente espacio intercelular. Como están llenas de aire, entonces ocupan un gran volumen citoplasmático. Muy bien. El suber tiene células muertas con paredes engrosadas. Muy bien, paredes celulares impregnas de suberina. Esto es importante saber este componente de las paredes celulares. Muy bien, ¿qué pasa? No permite la pérdida de agua. Entonces, es la importancia del tejido, de parte de los tejidos protectores. El suber, que se encarga de ¿qué? De darle resistencia, aumentar la resistencia a la planta. Y está conformado por células muertas. Sabemos que no hay suficiente espacio intercelular. Y está compuesta las paredes celulares por suberina. Ahora, eso es principalmente por suberina. O sea, lo que más está compuesto, más aproximadamente de 40% es de suberina. Pero también está compuesto por lignina, en aproximadamente un 28%. Entonces, suberina es lo que más contiene la pared celular del tejido suberoso. Muy bien. Seguimos, entonces. Hasta esa parte, chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, seguimos entonces. Muy bien. Tenemos entonces tejidos de sostén o mecánico. Sostén, hay que recordar, sostén significa ya que va a mantener a la planta, va a mantener firme, que esté erguida. Es como así forma el esqueleto de la planta. Es por eso que se está mencionando así, forma el esqueleto de la planta. O sea, el que le va a dar, lo va a sostener, lo va a mantener a la planta. Van a ser resistentes también, son muy resistentes. Ahora, hay de dos tipos, colénquima y esclerénquima. En el caso del colénquima, va a estar formada por células vivas, que se les denomina ¿qué? Colenquimatosas, células colenquimatosas. Entonces, si está formada por células vivas, se puede decir que es tejidos jóvenes, parte de tejidos jóvenes, porque recordemos que como está en constante crecimiento, entonces, o sea, todavía hay células vivas, todavía hay desarrollo ¿de qué? De la división celular. Entonces, se les dice por eso tejidos jóvenes. Muy bien, van a ser células ricas en pectina y celulosa, van a estar presentando un gran elasticidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el colénquima le permite la flexibilidad a los órganos de la planta. Entonces, eso es la función principal del colénquima, brindarle flexibilidad a los órganos de la planta. Muy bien. En cambio, el esclerénquima no. El esclerénquima va a estar formado por células muertas ahora. O sea, que se denomina células pétreas también. ¿Qué más? Células van a estar ricas en celulosa y acá también lignina. Acá, por ejemplo, ya abunda la lignina. A diferencia que habíamos visto en el caso anterior del suber, que era suberil. Va a formar el leño del tallo y raíz de plantas adultas. Es por eso que le da esa resistencia. Es por eso que le da esa resistencia ya más fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que en términos generales, el esclerénquima le permite un soporte, una mayor rigidez, una mayor protección a los órganos de la planta. A diferencia del colénquima que les permite que sean más flexibles. Por ejemplo, uno de estos casos es la planta de frijol cuando recién está creciendo. Cuando recién está creciendo, todavía tiene flexibilidad. Entonces, eso es gracias a quién, al colénquima. O sea, el tejido en sostén todavía no es tan formado, o sea, no es tan resistente como en el caso del esclerín, cuando hay tejido esclerínquimatoso. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien, tejido parenquimático va a tratar ya el tejido en el cual se va a encargar de qué. Se va a encargar de la reserva
de almacenar sustancias de reserva en las plantas. ¿Y qué es sustancia de reserva? Por ejemplo, agua, por ejemplo, también para desarrollar la fotosíntesis, clorofila, almidón también. Recordemos que ya habíamos visto que ese era un glúcido de reserva, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerda, la mayor parte corporal de la planta sirven de relleno y de unión con otros tejidos también. Va a estar compuesto por células vivas y sus espacios intercelulares comunican con estomas y lenticelas. Muy bien, primero vamos a ver el primer parénquima, que se llama el parénquima clorofiliano, que también va a ser denominado clorénquima. O sea, lo pueden encontrar con estos dos nombres, parénquima clorofiliano y clorénquima. Muy bien, va a contener células con abundante cloroplasto. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a encontrar que mayormente destacan en estructuras de la planta de color verde, Entonces, una vez que nosotros ahí, por ejemplo, vemos una hoja y vemos, por ejemplo, un tallo verde, decimos, hay abundante clorofila, entonces ahí encontramos parénquima clorofiliano en las hojas y también en tallos. ¿Por qué? Porque recordemos que hay plantas que hacen fotosíntesis a nivel del tallo. ¿Y quiénes son? Las cactáceas. Recuerden que las cactáceas, al ser plantas desérticas, como por ejemplo el cactus, la tuna, desarrollan la capacidad de que el tallo se encargue de la fotosíntesis. Todo lo que vemos ahí del cactus, todo eso es tallo. Incluso esas estructuras que parecen brazos, eso no son hojas. Eso no son hojas. En el caso de los cactus, las hojas, ahí viene, ¿qué son las hojas? ¿Quiénes son las hojas? ¿Qué estructura más vemos en los cactus, por ejemplo? Si todo es tallo, ¿qué creen que serían las hojas? ¿Qué podemos observar en un cactus? A diferencia de otras plantas, de la mayoría de plantas. En este caso, en el caso de los cactus, en el caso de los cactus, las hojas son las espinas. Las espinas son hojas modificadas, claro, las espinas son hojas modificadas. Todo lo que nosotros observamos de lo demás, de un cactus, por ejemplo, todo es tallo. El tallo es el que se encarga de ¿qué? De realizar la fotosíntesis. Es por eso que adquiere ese color verde. Porque ahí se almacenan ¿qué? Ahí se almacenan los pigmentos de clorofila. Y esas estructuras que vemos así sobresalientes del cactus, eso sigue siendo parte del tallo. Lo que son las hojas del cactus son las espinas. Las espinas son hojas modificadas. Entonces, eso hay que tener ahí bastante en cuenta. Muy bien, seguimos. Ahora, hay dos tipos de parénquima clorofiliano. Tenemos el parénquima en empalizada, que se encuentra hacia el haz de la hoja, y tenemos el parénquima esponjosa, que se encuentra hacia el envés de la hoja. Y también se le puede denominar parénquima lagunoso. Por ejemplo, acá vemos parénquima lagunoso, como ven, miren, es más pronunciado, o sea, no es tan de la forma cilíndrica, no tiene una forma tan cilíndrica como en el caso del parénquima empalizada, como ven acá, es alargada, son células alargadas y de estructura de forma cilíndrica. Muy bien, todo esto conforma el parénquima clorofila. Como ven, miren, abundantes cloroplastos, es por eso que se ven estos puntitos verdes. Abunda el cloroplasto, tanto en la zona lagunar como en la zona empalizada. Muy bien. Ahora pasamos con el parénquima de reserva. Se ubica en el interior de raíces y tallos. Va a estar también en semillas y frutos carnosos. Y almacenan sustancias de reserva, como había mencionado, principalmente el almidón. Muy bien. Parénquima acuífero.
Se ubican en tallos y hojas de plantas suculentas. ¿Qué quiere decir? O sea, tallos con bastantes sustancias de reserva. Es por eso que se dice suculentas, plantas suculentas, porque hay demasiada sustancia de reserva que ellos tienen. Y lo utilizan para seguirse sobreviviendo. Muy bien. Ahora, el agua se empleará, por ejemplo, en épocas de sequía. O sea, el parénquima acuífero es característico ¿de quién? Característico de plantas desérticas. Es característico de plantas desérticas, o sea, cactus. Y también, por ejemplo, tenemos ¿qué? Tenemos las tunas, por ejemplo. Las tunas también pertenecen a la familia Cactáceas. ¿Ya? Por ejemplo, las piñas también. Las piñas en este caso son plantas de zonas áridas. Entonces, estas plantas de zonas áridas que hay un momento de sequía van a utilizar el agua que almacenan en el parénquima acuífero. Es por eso que nosotros vemos este tipo de células engrosadas así, transparentes, porque hay gran cantidad de almacén de agua y que lo van a utilizar como de reserva. Es por eso que estas plantas pueden sobrevivir en esas zonas. ¿Por qué? Porque utilizan poca agua. O sea, para realizar su fotosíntesis realizan lo suficiente. O sea, utilizan la cantidad de agua, lo requerido, nada más. Es como si, por ejemplo, tú comieras y en vez de comerte todo tu plato, comieras solamente la mitad. Entonces, igual, tienes algo en tu estómago. O sea, tú estás comiendo lo suficiente como para sobrevivir. Eso hacen las plantas desérticas. Utilizan el agua lo necesario para sobrevivir, no hasta por demás, como por ejemplo puede pasar en las plantas con fotosíntesis 3, que utilizan grandes niveles de agua, porque igual van a seguir teniendo agua, les van a seguir regando, etcétera. En cambio, las plantas desérticas no, tienen que aguantar, como se dice, tienen que aguantar, porque en esas zonas no hay abundancia de agua. Muy bien. Pasamos al parénquima aerífero entonces. ¿Qué va a pasar? Va a facilitar la aireación de los órganos que se ubican en ambientes acuáticos o suelos anegados. ¿Qué quiere decir? Miren, hay bastante sustancia intercelular. Y miren, estas son las células, estas estructuras que vemos acá así como alargadas, esas son las células. Y estos son los espacios intercelulares. Hay de forma así como decir estrelladas, que dan formaciones triangulares en los espacios intercelulares. Y también tenemos de forma ¿qué? De formas circulares. Entonces, hay distintos tipos de parénquima erífero. ¿Qué más? Va a permitir la flotación de determinados órganos y logra su robustez con una cantidad mínima de células. Y se ubica principalmente en angiospermas acuáticas. Se ubica principalmente en angiospermas acuáticas. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, pasamos a lo que son los tejidos vasculares. En el caso de los tejidos vasculares vamos a tener que transporta agua y sustancias inorgánicas para luego ¿qué? Transformarlas. O sea, se van a transformar en la hoja en sustancias orgánicas y estos tejidos vasculares se encargan de nuevo ¿de qué? De transportarlas. Entonces, ¿de qué se van a encargar? Transporte de sustancias inorgánicas y de sustancias orgánicas. Ahora, hay dos vasos conductores. ¿Cuáles son? El xilema y el floema. ¿Qué pasa con el xilema? El xilema está formado por células muertas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí son vasos conductores resistentes, gruesos. A esas células muertas, en este caso se le denomina a la formación del xilema traqueidas. Muy bien. ¿Qué más? Posee consistencia cilíndrica y resistente. ¿Gracias a quién? A la lignina. Entonces recordemos, ya vamos viendo que hay varios componentes de la lignina. También, por ejemplo, la suberina. Muy bien. ¿Qué nos dice? Transporta agua y sales minerales desde la raíz hasta las hojas. Recuerden que el punto de absorción, la principal función de la raíz es
la absorción de nutrientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que gracias a la raíz, la planta va a absorber sus nutrientes y gracias a los vasos conductores, en este caso el xilema lo va a transportar hacia toda la planta, hasta llegar hasta las hojas, para que luego se produzca la fotosíntesis. Muy bien, ¿constituye qué? Los vasos leñosos. Muy bien, tenemos ahora el floema. El floema que va a estar conformado por células vivas, que se denominan células cribosas también. Muy bien, ¿por qué? Porque se forman placas cribosas. Ahora, ¿qué forma también? Los vasos liberianos o vasos cribosos. Va a permitir la conducción de sustancias orgánicas fabricadas por la planta. Muy bien. Ahora hay que recordar que esta conducción de sustancias orgánicas, estas sustancias orgánicas, ¿cómo se denomina? Savia elaborada, mientras que en el xilema se denomina savia bruta. Y acá, por ejemplo, vemos los vasos cribosos. En este caso, y acá vemos las placas cribosas, todo eso. Muy bien. A ver, seguimos. Ahora sí, pasamos con la parte de tejidos secretores, en el cual nos va a decir que hay que recordar, las plantas no poseen netamente un sistema excretor común, como en el caso de los animales, o por ejemplo el ser humano. Ellos poseen ¿qué? Poseen estructuras secretoras, o sea, no hay un sistema secretor en sí, solamente son estructuras que permiten la secreción. Muy bien, ¿qué va a pasar? Van a segregar sustancias al exterior, por ejemplo, aromas, toxinas, etc. Eso es lo que ellos secretan. Ahora, ¿qué tipos de estructuras secretoras hay? Tenemos tubos laticíferos, que son filas de células en cuyo interior se acumula el látex. Tenemos también ¿qué? Canales resiníferos que acumulan resinas en conductos intercelulares. Por ejemplo, acá tenemos los tubos laticíferos, por ejemplo, en esta imagen, que va a servir como estructura secretora. Y tenemos cavidades lisígenas, que son grupos de células cargadas de sustancias cuyas paredes desaparecen formando cavidades. Por ejemplo, esto de acá que nosotros observamos, esta estructura acá, así vamos a decir media celeste, acá es un canal resinífero. ¿Ya? Este es un canal resinífero. Y acá, en este caso, el que nos dice cavidad secretora en hoja de cítrico, esto es cavidades lisígenas. Muy bien. Seguimos. Entonces recordemos, las plantas secretan sustancias al exterior, pero mediante estructuras, no mediante un sistema. Hay esas estructuras que les permiten eliminar esas sustancias hacia afuera. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda respecto a lo que es tejidos para pasar lo que también es importante, fitohormonas? ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Entonces, fitohormonas, ahora pasamos a la parte de fitohormonas. ¿Qué van a hacer? Van a ser compuestos orgánicos, ¿ya? Son compuestos orgánicos sintetizados por la planta. ¿Y qué van a permitir? Van a producir una respuesta fisiológica ante un estímulo. Puede ser un estímulo externo, como también, por ejemplo, un estímulo interno. Ahora, ¿qué tipo de fitohormonas hay? Las 5 más conocidas: auxinas, giberelinas, las citocininas, también llamadas citoquinas, el ácido abscísico y el etileno. Entonces, cada hormona va a tener una distinta función. Incluso, hay hormonas que comparten funciones también, como por ejemplo el caso de la senescencia. El caso de senescencia, el caso de la maduración de frutos, etc. Entonces, hay algunas hormonas que sí comparten la misma función. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos? La influencia fitohormonal. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que permite las variaciones de las cantidades de hormonas que puede producir una planta? Por ejemplo, la especie, según la especie. Hay algunas que pueden producir, por ejemplo, más gibberelinas, otras pueden producir más auxinas, dependiendo del tipo de especie. O sea, dependiendo el requerimiento que necesite esa hormona. Por ejemplo, si esa planta necesita más gibberelinas, entonces va a producir más gibberelinas. Si la otra planta, por ejemplo, necesita más etileno, o sea, necesita que el fruto madure más, entonces
va a producir más etileno, que se encarga en este caso, esa hormona se encarga de la maduración de los frutos. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos una estructura concreta de la planta, estado de desarrollo de la planta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si recién se está desarrollando, no va a haber mucha producción de, en este caso, de, por ejemplo, hormonas de frutos todavía, porque todavía ni siquiera tiene fruto, pero sí va a haber, ¿qué? Producción de hormonas que le va a permitir el crecimiento. Entonces varía, ahí varía. Por ejemplo, en plantas que ya dejaron de crecer, ya no va a estar produciendo hormona de crecimiento. Así como en el caso del ser humano. El ser humano deja de crecer, ya no hay producción de hormona de crecimiento. Muy bien. Entonces se regula la producción de hormonas según sea el requerimiento del estado de desarrollo de la planta. Concentración hormonal y también tenemos los factores ambientales. O sea, ¿qué quiere decir? El medio ambiente en qué puede influenciar. ¿Para qué? Para que la planta se adecue. Muy bien. Ahora, acción y especificidad hormonal. Debe una cantidad umbral, o sea, ¿qué quiere decir? Una cantidad mínima debe haber en las células adecuadas. Luego, ¿qué se va a pasar? Luego se va a dar el reconocimiento de células de destino, o sea, células blanco que van a recibir estas hormonas. ¿Para qué? Para cumplir determinada función. Proteína receptora deberá causar algún cambio para ampliar la señal hormonal. ¿Qué quiere decir? O sea, la señal de qué? De poder recibir esa hormona. Va a haber proteínas que van a recepcionar esas hormonas para que se amplíe la señal y la célula ¿qué? La célula blanco reciba la hormona y pueda efectuar el procedimiento requerido. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos tipos de fitohormonas, en el cual vamos a tener las auxinas, y esta es su abreviatura AU, que va a ser responsable del crecimiento de la planta. Entonces, si nosotros vemos en las auxinas, ¿dónde creen que se desarrollaría más? O sea, ¿dónde creen que estaría en constante desarrollo? ¿En una planta juvenil o en una planta adulta? En una planta juvenil, porque todavía está en constante crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Hay todavía hay constante división celular, los meristemos todavía se siguen trabajando, etc. Entonces, miren ahí cómo se guarda relación esta hormona con el tejido. Entonces, esta hormona permite que el tejido meristemático siga trabajando. Lo que se da, la inducción, la formación de raíces laterales. Acá es donde nosotros estamos mencionando el fototropismo y el geotropismo que habíamos ya dicho en la primera parte. Fototropismo se va a encargar del crecimiento en búsqueda de la luz. O sea, el estímulo que va a necesitar la planta es el sol, entonces va a ir a buscarlo. Va a crecer el tallo como si estuviera buscando la zona donde hay más luz. Es por eso que nosotros cuando ponemos un arbolito, por ejemplo, en donde hay sombra, y luego vemos que al costado por ahí hay más sol, entonces hay sol, entonces la planta va a tratar de crecer hacia ese lado para poder recibir la energía solar. Muy bien, tenemos en el caso de las giberelinas que producen el alargamiento de tallos, y también importante, van a estimular la germinación de semillas. ¿Qué quiere decir? También ayudan al desarrollo de frutos, también van a ayudar. Pero esto es importante, estimulan la germinación de semillas. Muy bien. Pasamos con las citocininas o citoquininas. Recuerden que tienen dos nombres. ¿Qué más? Va a estimular la división celular en meristemos también. O sea, ¿qué quiere decir? Aparte de que también las auxinas se encargan de ser responsable del crecimiento de la planta, también la citocinina, que va a permitir la formación de nuevos brotes y va a inhibir el letargo de semillas. O sea, ¿qué quiere decir? Inhibir el que no se estén desarrollando las semillas. ¿Va a ayudar a qué? A que ya comiencen a iniciar el proceso de desarrollo. Muy bien. Ahora pasamos con el ácido abscísico, que su abreviatura es ABA. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir el crecimiento de tallos,
estimula el cierre de estomas, o sea, para que no haya pérdida de agua, pérdida excesiva de agua, y va a favorecer que la senescencia en hojas, de hojas. Favorece que la senescencia en hojas, sobre todo en épocas de otoño. En épocas de otoño nosotros sabemos que las hojas cambian de color y comienzan a caerse. Muy bien. Ahora pasamos al etileno, que la función principal del etileno es encargarse de la maduración de los frutos. Se encarga de la maduración de los frutos. Y al igual que también la senescencia y la caída de hojas. Por ejemplo, acá vemos en el caso de los platanales. En el caso de los platanales hay un mejor desarrollo de los frutos, y nosotros sabemos en qué momento ya madura el fruto. Entonces, el etileno permite eso, o sea que la fruta esté madurando. Porque si no hubiera etileno en este caso, pues no habría una estimulación a la maduración de los frutos. Muy bien, seguimos. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Hasta la parte de fitohormonas. Muy bien. Reino planta, entonces vamos a entrar al reino planta. Acá, como les había mencionado, vamos a incluir a las algas, porque las algas son plantas. Ahora, últimamente se les ha considerado plantas, pero son plantas inferiores, ¿ya? O sea, no es una planta así como compararlo con un angiosperma, por ejemplo, compararlo con una rosa, con las rosáceas, con la familia de las rosáceas, no. Es como decir, del reino animal, nosotros animales consideramos a los poríferos. Los poríferos tienen su organización propia compleja, pero no es tan complejo, o sea, como estudiar, por ejemplo, un ser humano, o estudiar, por ejemplo, otro tipo de animal, por ejemplo, a ver un equinodermo, una estrella de mar. Entonces, igual, el reino planta es igual también. Reino planta, en este caso, se ha acoplado ahora a las algas. Muy bien. ¿Qué va a hacer? El reino planta sabemos que va a agrupar a todas las plantas de organización celular, eucariota y pluricelular. ¿Qué vamos a tener? La importancia. Son la fuente primaria de energía, porque nosotros sabemos que ellos son los productores. Ellos son productores y son los primeros que captan la energía. Ellos son los primeros en captar la energía luminosa. Entonces son productores de compuestos orgánicos. Son la fuente primaria. Y luego ya esa energía que ellos consumen ya pasa para los demás seres vivos, para los consumidores primarios. O sea, los consumidores primarios son los que más se benefician porque obtienen mayor energía. ¿Por qué? Porque se alimentan de las plantas. En cambio, los consumidores secundarios son los que obtienen menor energía cuando, cuando se consumen, cuando se alimentan de un consumidor primario, por ejemplo. Entonces, eso es, por ejemplo, la cadena del consumo energético, en este caso de la cadena trófica, que eso también es parte de ecología, ya que les voy adelantando. ¿Qué quiere decir? Que las plantas son los primeros en captar la mayor energía posible. En cambio, un consumidor primario ya capta menos energía cuando se alimenta de una planta. Porque, o sea, no quiere decir que cuando se alimenta una planta adquiere toda su energía, no, solamente adquiere la décima parte nada más. Al igual que también ya un consumidor secundario y así sucesivamente. Entonces, es la importancia, es la fuente primaria de la obtención de energía. Muy bien, ¿qué más? Va a producir la fotosíntesis, que nosotros sabemos que gracias a que se da la fotosíntesis, en sus productos tenemos la fase luminosa, liberación de oxígeno, y fase oscura, producción de glucosa. Muy bien. Son fuentes de materia prima, o sea, cuando se hacen, por ejemplo, los muebles, cuando se utiliza, por ejemplo, para leña. Entonces, se utiliza para diversas actividades. Y protegen al suelo de la erosión. O sea, ¿qué quiere decir? En este caso, de que el suelo se comience a volver una zona árida en la cual no puede haber ya vegetación. Muy bien. Muy bien, pasamos primero a las algas. Las algas es un grupo muy diverso, tanto de seres unicelulares, porque en este caso tenemos algas unicelulares. Las algas unicelulares son las diatomeas, se llaman diatomeas.
Muy bien. Algas celulares microscópicas hasta organismos multicelulares que forman grandes colonias. Por ejemplo, las algas, las feofitas, o que también se le llama las algas pardas. Muy bien, cuando vemos, por ejemplo, el mar de Sargazo, que vemos algas así pardas, grandes, grandes, que parece que el mar en parte es amarillo. ¿Es por qué? Porque abunda las algas pardas, o también llamadas feofitas. Realizan una de las mayores aportaciones de oxígeno a la Tierra, aproximadamente 50% es lo que aportan para el planeta. Aproximadamente hay 27.000 especies descritas. Presentan diversos pigmentos fotosintéticos, o sea, hay fucosantina, clorofila, la que es más conocida. Tenemos las antófilas, tenemos por ejemplo los pigmentos carotenoides, ficoeritrina, etc. Y ya sabemos que toda planta va a tener su tipo de nutrición autótrofa. Incluso hay algunas que sí se alimentan de otros. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, las plantas carnívoras tienen nutrición heterótrofa, pero en su mayoría es nutrición autótrofa. Ahora tenemos tres divisiones importantes de las algas: clorofitas, rodofitas y feofitas. Muy bien. Las clorofitas, ¿qué pueden ser? Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Van a habitar en agua dulce o salada a poca profundidad y predomina el pigmento clorofila. Es por eso que le vemos esta coloración. O sea, tiene otro tipo de pigmentos, pero el que manda, por así decirlo, es la clorofila. En el caso de las rodofitas, son pluricelulares. Va a predominar el pigmento rojo ficoeritrina. Recuerden, es importante, o sea, predomina significa que abunda más ese pigmento, no quiere decir que es el único. Muy bien. Ahora, su tamaño, ¿qué puede ser? Desde micras hasta metros. Y son sésiles. Por ejemplo, acá vemos una rodofita. Tenemos las feofitas. Van a ser pluricelulares o también conocidos como algas pardas. Va a predominar el pigmento marrón fucosantina, por eso le da esa coloración. Pueden ser filamentosas, laminares y de grandes tamaños también. Ahora, ellos tienen unas estructuras, algunas feofitas tienen unas estructuras que se llaman vejigas de aire. ¿Qué es vejigas de aire? Lo que les permite flotar en el agua. Esas estructuras le permiten a esas algas que puedan flotar en el agua. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto a clorofitas, rodofitas? Incluso hay que mencionar que el yuyo, por ejemplo, cuando uno come yuyo en ceviche, ¿qué creen que sea? ¿Sería una clorofita, una rodofita o una feofita? Cuando ustedes piden su comida, su yuyo, de su ceviche. ¿De qué color lo ven? Medio marrón o verdecito, algo así. Claro, más o menos así lo vemos, un color oscuro, tirando para verde casi, ¿no? Muy bien, pero ojo. O sea, uno a simple vista diría, ahí es una clorofita, porque yo lo veo también que es, o sea, tira para verde o para un color oscuro, o incluso si se ve más o menos marrón, se puede decir, ah, feofita. No, el, las clor, el yuyo, que ese es un nombre común, es un nombre así comercial, por así decirlo, ¿ya? Es una rodofita, es una alga roja en realidad. Es una alga roja, pero ¿qué pasa? En este caso, a distintos rayos del espectro de colores le permite que en este caso, cuando nosotros vemos acá en su hábitat natural es rojo, pero cuando nosotros extraemos ya pierde ese color, porque se está sacando de su hábitat natural y comienza a tornarse un color más oscuro e incluso puede irse hasta el color verdoso. Porque ahí, ¿qué más? Ahí ya no estaría, ya estaría perdiendo el pigmento de la ficoeritrina. Entonces, el yuyo en realidad es una alga roja, en realidad. Es una alga roja.
Muy bien. Seguimos. Ahora sí, pasamos a las briófitas, que son ya las primeras plantas, como decir, las plantas más primitivas, las más sencillitas. ¿Qué van a pasar? Van a carecer de vasos conductores. Van a carecer de vasos conductores. O sea, ¿qué quiere decir? No hay tejido vascular. No hay tejido vascular. Entonces no hay xilema, no hay floema. No poseen raíz, ni tallo, ni hojas verdaderas. En su lugar, ¿qué poseen? Rizoide. En el caso del tallo se llama cauloide. Y en el caso de las hojas se llaman filoides. ¿Qué vemos acá? Miren. Rizoides, cauloides, o en este caso caudilios, también se le dice así, o filoides. O sea, es como decir que cumplen en parte las funciones de lo que nosotros conocemos como raíz, tallo y hojas verdes. Por eso les dice que no son verdaderas, porque no cumplen al 100% las mismas funciones. O sea, se asemejan a las estructuras, eso sí, se asemejan a las estructuras como ven acá, pero no cumplen las funciones al 100%. Por eso les dicen que no son verdaderas. Porque, por ejemplo, el rizoide, en este caso, solamente le sirve de soporte. Solamente le sirve para que se adhiera al sustrato donde se encuentra. Pero no le sirve para absorber nutrientes. No le sirve para absorber nutrientes. Entonces, ahí ya estamos viendo una diferencia con la raíz. Es por eso que se dice que no son verdaderos. Muy bien. Habitan en lugares húmedos y oscuros. Y tenemos de ejemplo los musgos, las hepáticas y los antóceros. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿cómo es que estas plantas sobreviven entonces? Cuando habitan en lugares húmedos, y oscuros, ¿qué va a permitir? La humedad. La humedad nosotros sabemos que hay constante, en este caso, vapor de agua. Y ese vapor de agua, que como no puede ser absorbido a nivel de la raíz, va a ser absorbido a nivel de los filoides. Ahí va a ser absorbido. A nivel de los filoides, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a permitir que la planta ya sobreviva. Porque está absorbiendo, en este caso, esa humedad a través de los filoides. Porque los rizoides le sirven solamente para sujetarse, por así decirlo, en el sustrato que se encuentra. Muy bien, ahora vamos a tener dos partes en el caso de la anatomía de un musgo. Vamos a tener el gametofito y vamos a tener la parte esporofítica. O sea, ¿qué quiere decir? Va a haber una alternancia de ¿qué? De generaciones. Gametofitos nos va a producir los gametos, en este caso gameto masculino y gameto femenino. Y luego, ¿qué va a pasar? Se va a dar la formación de un cigoto, este cigoto va a pasar a una etapa de mitosis para formar ¿qué? Una espora. Y luego la espora, ¿qué pasa? La espora pasa por meiosis. Luego pasa por un proceso meiótico. Entonces, acá vemos, gametofito, estamos hablando de una fase haploide. Y en un esporofito estamos hablando de una fase diploide. O sea, ¿qué quiere decir? Dos Ns, dos veces el número cromosómico. Entonces, gametofito, fase haploide, y esporofito, fase diploide. Todo esto es una alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir alternancia de generaciones? Que cambia de generación. O sea, acá tenemos gametos y ahora luego, ¿por qué va a continuar la reproducción? Por esporas. O sea, los gametos van a formar una espora al final. Y la espora todavía tiene que seguir su proceso para recién formar, ya, en este caso, al nuevo individuo. Es por eso que se denomina alternancia de generaciones. No es como en el caso del ser humano, que es solamente una etapa del desarrollo del embrión. Gametos, nada más. En cambio, acá es gametos y después tienen que desarrollar una fase de esporas también. Ahora, ¿cuál es la fase que predomina? La fase que predomina es la fase gametofítica. Esta es la fase predominante. Es fundamental para que se luego dé la fase esporofítica. Y muy bien, acá tenemos, miren, las esporas, y esta esporangia es como decir, el protector de las esporas, donde el almacén, donde se encuentran las esporas. Muy bien.
Clasificación de las briofitas. Tenemos acá nuestros amigos los musgos, como se había mencionado, es el grupo más representativo de los briofitos. Cuando crece por primera vez, ¿qué va a generar? Un protonema. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Carecen de órganos de soporte. Carecen de órganos de soporte. Es por eso que en este caso se crecen hacia bien sujetos como ustedes ven, o sea, bien cerca al ras de ¿qué? Al ras de, por ejemplo, de las piedras, de, por ejemplo, de bosques. Vemos así, por ejemplo, estos bosques, miren, acá está cubierto todo. Alguno diría es pasto, no, son musgos, pero ellos carecen de órganos de soporte. Solamente que permite el rizoide solamente le permite que se sostenga ahí nada más. Entonces son, por decir, plantas ya simples. Muy bien, ¿qué más? Tenemos a las hepáticas. Como ven, las hepáticas son, como decir, aplanadas. Aplanadas. El filoide, como ven acá, el filoide es aplanado. Muy bien. ¿Qué más? Yacen sobre el suelo contrastando con el hábito erguido de los musgos. O sea, son similares a lo que se ve en los musgos. Y los antóceros, por ejemplo, en el caso de los antóceros ya tenemos que son aplanados, como ven, y mira, aplanados y alargados, y de estructura cilíndrica. Tienen una estructura cilíndrica, o sea, hacen asemejar como si fueran hojas. Pero miren, son delgaditas, cilíndricas. Cilíndricas. ¿Dónde más prosperan? En hábitats tropicales, ya sabemos, o sea, en ambientes húmedos. O sea, importante que las briofitas deben estar en ambientes húmedos, porque ellos deben absorber esa humedad para poder sobrevivir. Entonces, ahí están los tres tipos principales de briofitos. Seguimos. Muy bien. Pasamos a las pteridofitas. En el caso de las pteridofitas, ¿qué va a pasar? Ya presentan vasos conductores. Ahora sí presentan vasos conductores. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando me dice vasos conductores, ya tiene xilema y floema. Ya tiene xilema y floema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá ya puede absorber a nivel de ¿qué? A nivel de la raíz. A nivel de la raíz. Ahí ya puede absorber. Ya puede absorber las sustancias. ¿Por qué decir? Porque ya tiene vasos conductores. Y al tener vasos conductores ya tiene quien lleve los nutrientes hacia la planta. En este caso, hacia las hojas, para fabricar la fotosíntesis. Muy bien, ¿qué más? Se reproducen mediante esporas también, en cápsulas llamadas esporangias. O sea, ¿qué quiere decir? Las esporas se encuentran en estas cápsulas así resguardadas, por así decirlo. Y cuando va a haber la liberación ya de las esporas, estas se van a abrir. Ahora, ¿dónde se encuentran las esporas? Las esporas se encuentran en unas estructuras denominados soros. ¿Y qué son soros? Son unas estructuras, como así decirlo, circulares, que vamos a encontrar en las hojas de los helechos, que en este caso la hoja del helecho recibe el nombre de fronda también. Todas las hojas compuestas, todo recibe el nombre de fronda. Y nosotros ya sabemos que los helechos son de hábitats diversos. Son de hábitats diversos, por lo que podemos encontrar helechos por todos lados. Ahora, ¿en qué se dividen? ¿En qué se clasifica esta división de las pteridofitas? En licopodios, como vemos acá, licopodios, helechos, que ya lo conocemos comúnmente, y equisetos. Muy bien. Ahora, en este caso, el rizoma, por ejemplo, que vemos acá, se encuentra a nivel subterráneo. ¿Y qué le permite al helecho? Darle firmeza. Le da firmeza. Y debajo del rizoma se encuentran las raíces. Entonces, importante, el rizoma le da firmeza al helecho. Le da firmeza. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Pasamos ahora con la clasificación, en el caso de los licopodios. Tenemos los licopodios que va a poseer hojas angostas, como se ve acá, aglomeradas, y también que, en este caso, alrededor del tallo, ahí está. Acá vemos, miren, las hojas acá aglomeradas alrededor del tallo. Ahora, ¿qué más? Suelen alcanzar hasta los 20 centímetros de altura y suelen estar en un monte, o sea, no son tan grandes, son pequeñas, ¿ya?
Ahora, estas estructuras también, las de las hojas, en este caso, también suelen terminar más o menos espinosas, como se ve en esta parte de acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos acá los equisetos. Los equisetos van a ser plantas perennes que van a ir de 40 a 100 centímetros de altura, como ven acá, miren. O sea, puede llegar hasta 1 metro. Van a tener tallos articulados y asurcados longitudinalmente. Miren, acá están los surcos. Estas son las vainas y miren cómo se nota como si tuvieran varios surcos. Ahí está. Entonces por eso me dice tallos articulados. Imaginen como si fueran estos metámenos. Imaginen como si fueran metámenos, como si fueran un cuerpo anillado. Entonces igual, similar. Así presenta surcos y estos son los surcos que presenta. Ahora, las vainas de los nudos van a ser más largas que anchas. O sea, esto que nosotros vemos, como se observa, las vainas son más largas que anchos. Son más largas ahora. Las vainas de los nudos que observamos acá, esto de coloración más así verdecita, esto de acá, verde, ¿ve? Son más largos que anchos. Muy bien. Ahora, en el caso de los helechos, vamos a tener que estar formados por tallo subterráneo, como les había mencionado, en el caso del rizoma. Las hojas se van a llamar frondas, o sea, el conjunto de las hojas, todo se llama fronda. Y se ubican los soros. Miren, estos puntitos que se observan acá, que se observan en las hojas de los helechos, se denominan soros. Y ahí se encuentran, ¿qué? Las esporas. Ahí están las esporas. Ahí se encuentran las esporas. Recordemos que las esporas van a estar encapsuladas en una estructura denominada esporangio. Entonces, acá se encuentran también los esporangios para que lo sea liberado al momento de la etapa reproductiva. Muy bien. Y miren, acá pasamos al ciclo de vida de los helechos. Acá tenemos el esporangio, como les he mencionado, que se encuentra a nivel del soro. El esporangio se abre para liberar las esporas. ¿Qué más? Entonces las esporas se va a dar la liberación del gametofito maduro. Recuerden que también acá hay dos etapas, gametofítica y esporofítica. Muy bien, entonces el gametofito maduro va a dar origen ¿a qué? A los gametos masculinos y también tenemos al gameto femenino. Luego, ¿qué va a pasar? Los gametos masculinos van a viajar a donde se ubica al gameto femenino. ¿Para qué? Para darle la fecundación, para dar el proceso de fecundación. Luego, una vez que ya se da el proceso de fecundación, se comienza a dar la formación del cigoto y luego ya, mediante procesos de división mitótica, va a llegar la formación del embrión. Luego, ¿qué más? El embrión desarrolla hasta formarse un nuevo esporofito y hasta desarrollar ya a la etapa adulta, esporofito maduro. Entonces, miren, hay dos fases, gametofítica y acá también ya esporofítica. Miren, participan gametos y participan esporas. Es por eso que se llama también una alternancia de generaciones. Porque hay dos fases diferentes en un mismo ciclo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda hay? Ahora sí, tenemos plantas gimnospermas ahora. A las plantas gimnospermas. ¿Qué nos dicen? Las plantas gimnospermas van a ser plantas leñosas, en su mayoría de porte arbóreo y arbusto. O sea, ¿qué quiere decir? Ya son plantas superiores. Ya son plantas superiores. ¿Por qué? Porque ya producen semillas. Ya hay semillas, pero en este caso las semillas son desnudas. O sea, no tienen una cubierta protectora. Ustedes luego saben que en este caso las semillas son en realidad óvulos. Y el fruto ¿qué es? El ovario. El fruto es el ovario. Y ustedes saben que dentro del ovario se encuentran los óvulos. Entonces, igual al cual. La semilla es el óvulo. El fruto es el ovario. Ahí está. Así lo pueden ustedes relacionar. Recuerden, óvulo se encuentra dentro del ovario. Entonces, igual, fruta, el fruto, y dentro se encuentra la semilla. Ah, ya. El fruto es el ovario. La semilla entonces es el óvulo. Muy bien.
No producen verdaderas flores ni frutos, son de hábitats diversos, comprenden tres grandes grupos, en el cual tenemos a las cicadofitas, tenemos a las gingofitas y tenemos a las coniferofitas, que en este caso las gingofitas son las más antiguas. Solamente ha sobrevivido hasta ahora una especie, que es la ginkgo biloba. Una especie nada más se encuentra actualmente. Muy bien. Ahora, ¿dónde se almacenan esas estructuras, esas semillas? En unas hojas carpelares que se denominan estróbilos. Ahora, algunos pueden ser dioicos. ¿Qué quiere decir dioicos? Que existen sexos separados. Puede tener solamente estróbilos masculinos, como puede tener también estróbilos femeninos, aparte. En cambio, monoico es que la misma planta tiene ambos estróbilos. En una zona tiene los estróbilos masculinos y en otra zona tiene los estróbilos femeninos. Muy bien, seguimos. Pasamos ahora a la clasificación de las gimnospermas. Tenemos las gingofitas. En el caso de las gingofitas, como les he mencionado, solamente existe una especie actualmente. Todo lo demás es registro fósil de plantas que ya se extinguieron. Todo es registro fósil, pero solamente existe una especie, nada más. Tenemos las coniferofitas, que son gimnospermas más conocidas. ¿Quién destaca ahí? Los pinos, por ejemplo. Los pinos. Los pinos, cedros, etc. Entonces, esas plantas son coniferofitas. Son coníferas. ¿Qué forman? Forman bosques también, como ven acá en esta imagen. Es lo principal. Y tienen una gran importancia ornamental. O sea, ¿qué quiere decir? Aparte de formar bosques, también, por ejemplo, se puede ser utilizado en calles como así adorno. Por ejemplo, el pino, que tiene una gran importancia ornamental. A veces, ¿como que lo utilizan también? A ver, ¿quién me dice? Como árbol de Navidad lo utilizan. Entonces, tiene una gran importancia ornamental también. Muy bien. En el caso de las cicadofitas tenemos acá que son líneas antiguas de aguas de plantas tropicales y subtropicales. Aproximadamente se han descrito 150 especies. Producen largas hojas que incluso se les confunde con las palmeras. Se les confunde con las palmeras. Ahora, ¿cómo no se puede confundir con unas palmeras? Nosotros tenemos que observar el estróbilo. El estróbilo. Si nosotros observamos estróbilo, entonces no es una palmera, porque las hojas que produce son similares a las de las palmeras. Son similares. Muy bien. Tiene una reproducción dioica, o sea, ¿qué quiere decir? Sexos separados, sexos separados. Ahora, pero esa es la mayoría, porque también hay algunas que son monoicas, o sea, que tienen ambos estróbilos. Ahora, en este caso, al estróbilo masculino y al estróbilo femenino reciben nombres específicos. Por ejemplo, el femenino recibe el nombre de megasporófilo, mientras que el masculino recibe el nombre de microsporófilo, donde se van a originar ¿qué? Las esporas. Ahora, ¿cuál es el megasporófilo y cuál es el microsporófilo? El estróbilo femenino tiene una estructura redondeada. En cambio, el estróbilo masculino tiene una estructura ¿qué? Tiene una estructura en forma cónica, que puede llegar a medir hasta 60 centímetros aproximadamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de ustedes acá ven que tiene una forma, como así decirlo, redondeada? Por ejemplo, este de acá. Este de acá es un estróbilo femenino. Y como ven, miren las hojas de estas plantas. Uno puede decir, mira, sí, mira una palmera, pero ¿cómo tú te das cuenta? Ah, ya, miras el estróbilo. Ah, ya dices, no, no es una palmera, es una cicadofita. Entonces, este estróbilo, así, como ven ustedes, mira, termina como si fuera no termina en punta. Si no termina en punta, es un estróbilo femenino. Si termina en punta, como ven acá, en este estróbilo, es un estróbilo masculino. Entonces, así es como ustedes pueden diferenciar estos dos tipos de estróbilos, masculino y femenino. Muy bien.
Ahora tenemos acá el ciclo del pino. Tenemos el ciclo del pino. Miren, tiene una etapa esporofítica. Acá está el estróbilo masculino, el estróbilo femenino. ¿Qué va a pasar? Se va a ubicar acá lo que es la microsporofila, en el caso del masculino, y en el caso del femenino se va a encontrar el macrosporofila. ¿Ubicado en qué? En estos estróbilos. Muy bien, ¿qué va a ocurrir? Primero va a haber la liberación del microsporangio. O sea, acá se encuentra, acá en la microsporofila, está cubierto por el microsporangio. Y en este caso acá se van a encontrar que se va a producir los granos de polen. Y luego que los granos de polen son producidos, recuerden que el grano de polen ayuda ¿a qué? A fecundar. Ayuda a fecundar. O sea, porque es el gameto masculino. Se dirige hacia ¿qué? Hacia la abertura de macrosporofila. Luego que ingresa va a fecundar. ¿Va a fecundar con quién? Junto con el gameto femenino. Y va a dar la formación de ¿qué? De un embrión. Da la formación de un embrión para que luego este se encuentre desarrollado en el estróbilo femenino maduro. Luego, ¿qué se va a suceder? Va a originarse esto de acá que ustedes ven, esto de acá, que ya se ubica en el embrión, el estróbilo femenino maduro. Esto se denomina brácteas. Brácteas es como si fueran hojas, en el caso de las flores, que a veces vemos unas pequeñas hojas cercanas a las flores, esas son brácteas. Esas son brácteas. Hojas que vemos que están cerca a las flores. Entonces, estas brácteas, pero en este caso, como esto no es una flor, pero solamente hace, como decir, la similitud de una flor, porque en este caso, estos se le dice, le tienen como conocido el nombre común como piña, en el caso de los pinos. Entonces, ¿acá qué pasa? Esto se llama una bráctea con la semilla. Recuerden que la semilla no está protegida, ¿ves? No está protegida. Entonces, ¿qué pasa? Ya la semilla sí sale y vuelve a germinar. Semilla germina y vuelve a su etapa inicial. Muy bien. Bien, entonces, como ven, hay etapa que participan los gametos y acá también, en este caso, se libera la liberación de esporas. Muy bien. Seguimos. Y ahora pasamos a plantas angiospermas. Pasamos a nuestras amigas las plantas angiospermas. Las plantas angiospermas ya son el grupo de plantas más evolucionado y más diversos de todos. Incluye la mayor cantidad de especies posibles. O sea, es la que más abunda. Es la que más abunda. ¿Y qué va a pasar? Va a producir verdaderas flores y semillas cubiertas. O sea, ¿y qué quiere decir? Que como las semillas están cubiertas, entonces se encuentra ahí la producción de frutos. Recuerden, el fruto no es nada más que la protección de la semilla. Es su protección. Nada más. Son de tamaños diversos y también son de hábitats diversos. Se van a clasificar en ¿qué? Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y acá vemos, por ejemplo, una estructura importante de las angiospermas, la flor, en el cual que tenemos el estigma, tenemos las anteras, muy bien, tenemos el filamento de las anteras que conjunto con el filamento forma el estambre. Tenemos el pétalo, tenemos el sépalo, tenemos el pedúnculo, lo que sujeta a la flor, tenemos el perianto, que forma ¿qué? El conjunto en este caso. Tenemos el ovario, tenemos los óvulos. Como ven acá, miren, el ovario está protegiendo al óvulo. Tenemos el estilo y tenemos en la parte terminal del estilo es el estigma, que todo eso se denomina el carpelo en conjunto. Muy bien, entonces tenemos estambres y carpelo. O también en parte también androsia y gineceo. Ahora, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? En este caso, conjunto de sépalos. ¿Cómo se denomina el conjunto de sépalos? Cáliz. Y en el caso de pétalos, corola. Muy bien. ¿Por qué cáliz? Porque miren, como ven, tiene la forma, asemeja la forma de un cáliz. ¿Ya? Y el conjunto de pétalos se denomina corola. Entonces recuerden así, acuérdense esta imagen que tiene así como una forma de cáliz, entonces sépalos, cáliz, pétalos, corola. Muy bien.
Seguimos. Ahora pasamos a la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Cuál es la característica importante? Tenemos que en el caso de las monocotiledóneas, en el caso de los embriones, solamente las monocotiledóneas tienen un embrión, mientras que las dicotiledóneas tienen dos cotiledones. En el caso de la hoja, ¿qué tenemos? Las monocotiledóneas tienen nervadura paralela, mientras que las dicotiledóneas cuentan con nervadura ramificada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos acá, vemos, por ejemplo, nervadura paralela, que la hoja, ahí está la hojita, así, es así, nervadura paralela, así, paralelo, todo paralelo, no se cruzan, por así decirlo, todos van en la misma dirección. En cambio, una nervadura así ramificada, una nervadura ramificada, así, presenta acá y acá está, se ramifica así, brota de ahí y acá sale, así. Ahí está. Esa es una nervadura ramificada. Entonces, esto es característico de ¿qué? De dicotiledóneas y esta es característica de monocotiledóneas. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar en la planta del maíz. En la planta del maíz. Muy bien. ¿Cómo es el tipo de raíz? Las raíces son adventicias, mientras que las dicotiledóneas tienen raíz principal. ¿Qué quiere decir esto? Las raíces adventicias, vamos a ver de nuevo en la pizarra. Las raíces adventicias son aquellas raíces en las cuales no hay formación de raíces secundarias. ¿Qué quiere decir? Todos son, así como así decirlo, raíces primarias. No hay un eje, por así decirlo. No hay un eje, no hay una raíz principal. Todos están así. Mientras que en las dicotiledóneas, ahí está, se forma un eje principal en las raíces. Y acá se comienza a salir las raíces secundarias. Ahí está. Raíz principal, que se denomina eje principal, y raíz adventicia, en el cual no se encuentra una raíz como eje. Todos salen de un mismo punto de origen. En cambio acá tiene un eje principal. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Nos dice la flor. La flor cuenta con 3 pétalos o múltiplo de 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tiene 3, 6, 9, 12 pétalos, puede indicarse que trata de ¿qué? Que trata de una monocotiledónea. Mientras que las dicotiledóneas pueden contar con 4 o 5 pétalos o múltiplo de ambos. Ahora, ojo, me dice, profesor, y si yo tengo una flor que tiene 12 pétalos, entonces ahí yo podría describir si es una monocotiledónea o una dicotiledónea. Hasta ir viendo los pétalos, no. ¿Por qué? Porque tienes 3 pétalos, que 12 es múltiplo de 3. Perdón, 3 es múltiplo de 12. En cambio, en las dicotiledóneas también. 4 es múltiplo de 12. Ajá. Entonces, miren, en ambos coincide ahí. ¿Qué tendría que ver? Otras características. Puedo ver, por ejemplo, el tipo de hoja de la flor que me han dado para investigar. Puedo ver, por ejemplo, el tipo de raíz. Puedo ver, por ejemplo, el tipo de tallo, si cuenta con haces vasculares esparcidos o haces vasculares radiales, que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, así, diferentes características yo podría tener para definir mejor de qué planta se trata. Muy bien, vamos a ver entonces lo que es el tallo, los tipos de tallos tanto en monocotiledóneas y en dicotiledóneas. Ahí está. Nos dice que en el caso, por ejemplo, presenta los monocotiledóneos haces vasculares esparcidos. Por ejemplo, acá vemos los haces vasculares, los tejidos conductores así. Esparcidos, esparcidos por acá, esparcidos por acá, esparcidos por acá, esparcidos por acá. Ahí está. Esparcidos, esparcidos. Muy bien. Por acá, por acá. ¿Ya? A lo mejor vamos a dibujarlo así, con pequeños circulitos. A ver.
Ya, por ejemplo, ponemos por acá. Ya, por así, más chiquitos, ya no importa, pero así encontramos todo esparcido. Todo esparcido. Y así sucesivamente. En cambio, el radial, que es en el caso de las dicotiledones, podemos encontrar que están dispersidos así, en forma de radio, en forma de una circunferencia. Está. Está por así, ahí está, distribuido en forma radial. Ahí está. En cambio de acá está esparcido por acá, con las dimensiones por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, sí. Entonces, ahí está, haces vasculares dispersidos radialmente, o sea, forma como si fuera una circunferencia. En cambio acá no, acá están esparcidos por cualquier parte del tejido vascular. Muy bien. Ahora, el grano de polen en este caso cuenta con un solo poro, las monocotiledones, mientras que las dicotiledones cuentan con 3 poros. Y acá tenemos ejemplos, miren. Ejemplo, el maíz y miren cómo es su hoja, alargada. Y tenemos acá una rosa, que en este caso tiene numerosos pétalos. Y miren su hoja, acá vemos su hoja, miren cómo es. Tiene una nervadura ramificada. Muy bien. Y acá pasamos, por ejemplo, ejemplos de algunas familias de angiospermas. Por ejemplo, esta flor que vemos acá, es una orquídea. Pertenece a las familias orquidáceas. Y esa es una planta angiosperma. Para ser más exacto, las orquídeas son plantas con fotosíntesis CAD. Se ubican en áreas desérticas también. Acá, ¿qué tenemos? Un cactus. Y miren, un cactus y también desarrolla una flor. Ahí está, los cactus también desarrollan su flor, pero demora, eso sí. Toma buen tiempo para que el cactus desarrolle su flor. Muy bien. Acá tenemos, ahora, esta familia de los cactus se denomina familia de las cactáceas. ¿Ya? Acá tenemos una rosa, que pertenece a la familia de las rosáceas. Y miren, acá hay múltiples pétalos. Es por eso que se dice que en algunas plantas, en la fórmula floral, se le pone un infinito al conte de pétalos. ¿Por qué? Porque son numerosos. Son numerosos. Entonces es difícil, un poco difícil de contarlos. Y acá tenemos una cucurbitácea, de donde nosotros conocemos, por ejemplo, al zapallo. El zapallo es una cucurbitácea, y esta es su flor, miren. Ahora, miren, es una flor pentámera. ¿Qué quiere decir pentámera? Tiene cinco pétalos. Entonces, si tiene acá 5 pétalos, yo veo que tiene 5 pétalos, ¿qué sería una dicotiledonia? Es una dicotiledonia. Estamos hablando de ahí de una dicotiledonia. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda, chicos? Muy bien. Ahora pasando ya con la hoja de actividades del seminario del día de hoy, vamos a tener reino planta, histología vegetal, fitohormonas y descripción de plantas. Pregunta número 1, dice, como todo ser vivo, las células de las plantas sintetizan moléculas que les permitan responder al ambiente, comunicarse entre ellas y con otros individuos. Muy bien, ¿qué quiere decir? O sea, comunicación está que nos dice que estas plantas segregan hormonas. Y entonces, si nos dicen que están segregando hormonas, que les va a permitir la comunicación entre ellas, o sea, mediante feromonas, por ejemplo, mediante aromas, toxinas, etcétera, o con otros individuos, por ejemplo, las sustancias protectoras, que son las toxinas, entonces estamos hablando de ¿qué? De fitohormonas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la 1? La A, fitohormonas. Muy bien, la 1, entonces tenemos la respuesta, es la A de Anacleto. Muy bien, vamos a la número 2. Nos dice, Gilberto tiene un terreno donde cultiva frutales y usa ciertas fitohormonas para que las uvas crezcan más grandes y los plátanos maduren más rápido.
Determine los enunciados correctos respecto de qué hormona usó el agricultor en cada caso y cuál es su función principal. Muy bien. Tenemos el ácido abscísico, dicen las uvas. ¿Interviene en el desarrollo del fruto? No, porque el ácido abscísico interviene ¿en qué? En la senescencia de las hojas. Entonces, no, esto es incorrecto. La número 2 nos dice gibberelina en las uvas. ¿Interviene en el desarrollo del fruto? Sí, también interviene en el desarrollo del fruto. ¿Por qué? Porque interviene en la germinación de las semillas. Entonces, también interviene en parte en el desarrollo de los frutos. Entonces, este sí es correcto. Vamos con el 4, los terpenos en los plátanos. ¿Intervenía en la maduración del fruto? No, porque los terpenos son complejos lipídicos. Son lípidos. Aquí son lípidos. Entonces son complejos lipídicos que tienen otras intervenciones. Entonces no, falso. La 3 nos dice, etileno en los plátanos. ¿Interviene en la maduración del fruto? Correcto. El etileno es su función principal. Intervenir en el desarrollo de los frutos. Entonces la respuesta es 2 y 3, las correctas. La sería la B de bonito. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces avanzando. Recuerden, esto es importante. Ácido abscísico es senescencia. Senescencia. Participa en la senescencia. Gibberelina es tanto intervenir en el fruto, en el desarrollo del fruto y también germinación de las semillas. ¿Ya? Y teníamos las auxinas que permitían el crecimiento de las plantas. Muy bien, entonces la 2 es la B de bueno. La número 3 nos dice, etimológicamente, la palabra célula proviene del latín cellula, que significa celdita. Fue utilizada en su traducción al inglés, cell por Robert Hooke, para denominar las células del corcho, o sea, del alcornoque. Una imagen de un conjunto de celdas, o sea, tejido, que observó el tejido en realidad, aparece en su obra Micrografía, publicada en 1665. ¿Qué tejido del alcornoque estudió y dibujó Hooke, a cuyos componentes denominó small cells, o sea, pequeñas celdillas? La respuesta acá, ¿cuál sería? Recordemos que estamos hablando de Suber. Ya estamos hablando de ¿qué? De un tejido adulto, de tejidos protectores. Entonces, ¿quién era el que conformaba? La peridermis. La epidermis no, porque la epidermis se encuentra en externo, conjunto con la cutícula. La peridermis ya se encuentra a nivel de ¿qué? A nivel de Suber, conformando el grosor. Entonces, el corcho, en este caso. Peridermis. La 3 es la B. Muy bien. Pasamos a la número 4. Nos dice, si observamos las palmeras que están en la avenida de Arequipa, podemos apreciar que son muy altas y justamente en sus partes más altas se encuentran las hojas. Sabemos que dicha parte de la planta es la encargada de realizar la fotosíntesis. Con frecuencia vemos que, durante las noches, los camiones cisternas riegan la base de las plantas. Elija la alternativa que relacione el tejido que lleva el agua a las hojas de la palmera y el producto de la ruptura de la molécula del agua. Muy bien, nos está diciendo que qué tejido se encarga de llevar el agua. Recordemos que ¿quién se encarga de llevar las sustancias inorgánicas? Son vasos conductores, pero ¿cuál es el que se encarga de las sustancias inorgánicas y el otro de sustancias orgánicas? Sustancias inorgánicas desde la raíz hacia las hojas es el xilema. Entonces, ahí ya tenemos el primero, xilema. Ahora nos dice, y el producto tenemos que relacionarlo con el producto de la ruptura de molécula de agua. Ahí se está produciendo la fotólisis del agua. ¿Y qué pasa cuando se produce la fotólisis del agua? Se libera hacia el exterior oxígeno. Se libera oxígeno. Por eso nosotros vemos en la ecuación de la fotosíntesis, hay liberación de oxígeno y producción de compuestos orgánicos. Muy bien, entonces la respuesta sería 1 y B, que sería la C. 1B. Xilema y oxígeno molecular. Muy bien.
pasamos a la número 5. Nos dice, al estudiar las funciones de los tejidos vegetales, primero se revisa el tejido sostén de los órganos en crecimiento, luego aquel que es de relleno en cualquier órgano, y por último el que sirve de soporte en partes de la planta que han dejado de crecer. Y nos dan las alternativas. A ver, hay que recordar primero, nos dice, se revisa el tejido de sostén de los órganos en crecimiento. Estamos hablando de órganos en crecimiento, o sea, todavía no estamos hablando de órganos ya de plantas definitivas. Estamos hablando de ¿qué? Plantas juveniles. O sea, ¿qué quiere decir? Plantas que todavía tienen flexibilidad en los órganos. ¿Y qué tejido permitía la flexibilidad en órganos? El colénquima. El colénquima permitía que la flexibilidad en los órganos vegetales. Entonces, porque estamos hablando de plantas juveniles todavía, entonces son flexibles. Es como decir un ser humano. Un ser humano juvenil es más flexible, o sea, se puede mover mucho más que una persona ya mayor. Entonces, igual, acá es igual. Colénquima, tejido juvenil. Muy bien. No dice, luego aquel que es de relleno en cualquier órgano. Ya sabemos qué tejido es por excelencia tejido de reserva de compuestos. Tejido, por ejemplo, parénquima de reserva, parénquima, por ejemplo, clorofiliano, parénquima, por ejemplo, airífero, acuífero. Entonces, de relleno, allá, almacén, sirve de reserva, parénquima. Y por último, el que sirve de soporte en partes de la planta que han dejado de crecer. Ya estamos hablando ya de una etapa adulta, o sea, la planta ya entró a la fase de la adultez, ya no puede seguir creciendo. Entonces estamos hablando de que ya una estructura un poco más rígida, ya formada por células ya no están vivas, sino células muertas. Entonces ahí que estaríamos hablando, lo contrario del colénquima. ¿Quién era? El esclerénquima. Recuerden, colénquima, células juveniles, células vivas, les brinda esa flacidez a los órganos de las plantas, esa flexibilidad. Esclerénquima es lo contrario. Células muertas ya no se dividen más, es un tejido adultos, o sea, quiere decir plantas ya adultas. Y el parénquima es tejido de reserva. Muy bien, entonces la 5 es la C. Número 6 nos dice, una planta de tuna crece en zonas con poca presencia de agua y esta carencia no la afecta, pues produce frutos jugosos. Ahora dice, plantas como la tuna soportan grandes sequías porque algunos de sus órganos almacenan agua. ¿Qué órgano y qué tejido de esta planta permiten que se hayan adaptado perfectamente a estos ambientes? Muy bien. Estamos hablando de una planta de tuna, estamos hablando de una planta que pertenece a la familia de las cactáceas, en el cual no tiene hojas verdaderas, por así decirlo. O sea, no tenemos las hojas que nosotros normalmente conocemos. ¿Cuáles son sus hojas? Sus hojas son las espinas, esas son hojas modificadas. Pero las espinas no realizan la fotosíntesis. No realizan la fotosíntesis. Entonces, ¿qué órgano es el que está adecuado a este tipo de medios? Es el tallo. Es por eso que el tallo lo vemos todo de color verde. ¿Por qué? Porque en el tallo se está almacenando la clorofila. Ahí se está almacenando el pigmento de clorofila. Luego, ¿qué va a pasar? Ahí esas plantas necesitan una reserva de agua, como les había explicado. Utilizan su reserva de agua. En este caso, ¿cómo se llama el tejido de reserva de agua de ellos? Parénquima acuífero. Almacenan gran cantidad de agua en el parénquima acuífero y comienzan a utilizar lo necesario. ¿Para qué? Para sobrevivir. Utilizan lo necesario para sobrevivir. Entonces, ¿nosotros qué estamos hablando? Tallo y parénquima. Para ser más exacto, parénquima acuífero. La respuesta es la B. Vamos con la última, la 7. Nos dice, cuando en prácticas de biología se requiere estudiar la mitosis, se suele pedir a los estudiantes que, previamente a la clase,
cojan un bulbo de cebolla y lo coloquen dentro de un recipiente, de tal forma que al adicionar agua, el bulbo tenga contacto y así, en 3 días aproximadamente, se empieza a desarrollar raíces de cierto tamaño. Muy bien. Del extremo de estas raíces se procesará la muestra para la observación de células que se encuentran en constante división celular. A los estudiantes se les pide utilizar raíces de cebolla porque se encuentra en continua mitosis al ser tejido meristemático, sus células de sostén suelen estar muy bien establecidas, presentan células muy bien diferenciadas morfológicamente, se pueden identificar células en la peridermis de las raíces y NA. Muy bien, acá como habíamos mencionado, nos dicen, miren, que lo coloquen dentro de un recipiente de tal forma que al adicionar agua, el bulbo tenga contacto y así en 3 días aproximadamente se empieza a desarrollar raíces de cierto tamaño. Ya, nos dicen desarrollar, acá está la palabra clave ya. Nos dicen desarrollar, o sea, nos dicen que siga creciendo. ¿Y qué tejido era el que se encarga del crecimiento de las plantas, tanto ya sea longitudinal como lateral? El tejido meristemático. Y que ya les había dicho, ¿por qué se da este proceso? Porque las células siguen constante división. Siguen constante división, entonces, ¿qué quiere decir? El tejido meristemático, se produce más tejido meristemático y va desarrollando la planta, se va desarrollando. Entonces, por ende, ¿cuál sería la alternativa? La A. Se encuentra en continua mitosis, ¿ya ves? División celular. En continua mitosis al ser tejido meristemático, porque es un tejido que se está desarrollando, se sigue desarrollando, la planta se sigue desarrollando, por ende, las células se siguen desarrollando. Muy bien. Hasta aquí nosotros ya estamos terminando con el seminario de hoy día de todo lo que es reino planta. Tanto histología vegetal, fitohormonas, las características principales de cada fitohormona y la descripción breve de cada división del reino planta. Muy bien. Espero que este seminario haya sido de mucho provecho para muchos de ustedes, chicos, ya que últimamente en el examen de admisión han estado viniendo los temas de histología vegetal y también fitohormonas. Entonces, estos videos quiero compartirlo con ustedes mediante el canal de YouTube. Y al igual que los siguientes seminarios que van a venir para acoplarlo a su preparación. Nos estaríamos viendo en un siguiente video. Recuerda seguirnos en nuestros grupos de páginas, por ejemplo, como Facebook, como Instagram y también nuestro canal de YouTube como Grupo de Estudios 60. Se despide tu bioprofe Fritz. Nos vemos.